La conciencia y el cosmos, en asistencia a una comprensión más profunda de la actual transición terrestre. Un estímulo que acompaña al peregrino en su retorno hacia la morada cósmica. La conciencia y el cosmos, una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Un camino hacia el propio cosmos interno. La conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Huamaitlán y Nikashnok. El ser humano debe comprender y ubicarse con firmeza en la etapa que está transcurriendo el planeta Tierra. La transición planetaria debe ser asumida con compromiso por quienes encarnaron en estos tiempos. Arduo trabajo en la propia conciencia, con el fin único de servicio al plan evolutivo. Así, el ser irá ampliándose y dilucidando las diferentes realidades que componen al cosmos que habita dentro suyo. Una cantidad impensable de conciencias de diferentes grados evolutivos coexisten más allá de la materia, resguardando la vida en todas sus formas y asistiéndonos, así como a los diferentes reinos que se expresan en el planeta, para avanzar en el camino de la evolución. Conciencias extraterrestres e intraterrenas, entre otras, conforman la diversidad de seres que interactúan ocultamente para una humanidad en general sumida en densos patrones de conducta e incapacitada para percibir el propósito de su encarnación. Entre vuestra existencia material y su contraparte interna no existen fronteras, solo una poderosa cristalización surgida de un posicionamiento adoptado por vuestra conciencia en tiempos remotos. Hoy, de manera sintética, las fuentes de instrucción os transmiten que debéis persistir en el cultivo continuo de una actitud,
lo que debe representar para vuestro discernimiento una nueva posición de la conciencia. El servicio emerge de este corrimiento. Por el amor de Ariadna, Daniel Gagliardo. Como cortina musical vamos a escuchar el tema de Wionach titulado Servir silenciosamente. Este programa se emite una vez por semana por las plataformas Spotify y YouTube. Búscanos como La Conciencia y el Cosmos. Están realizados en base a los estudios de cosmosofía que Daniel Gagliardo ofrece en UXIM, Campo Sierra del Cielo, así como lecturas y reflexiones sobre el material de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Encontranos en Facebook e Instagram como La Conciencia y el Cosmos. Al reunirse en torno de un propósito superior, los individuos están resolviendo cómo plasmar y atender los requerimientos del grupo interno del que se irán descubriendo extensión dentro del lado material de la vida. A medida que las pruebas son superadas y la aceptación de la orientación que la vida interna ofrece al conjunto fuese vista como la solución al tratamiento de la situación planetaria, y el único aporte posible de su parte, el grupo se tornaría depositario de potentes estímulos interiores. Fragmento del libro La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa, de Daniel Gagliardo. Comenzamos entonces con el programa de hoy, presentando el tema central, El pionero abre camino, y el primer bloque titulamos Santuario Animal en Sierra del Cielo. Preguntan cómo sería el trabajo con los animales en una civilización avanzada, porque acá, decía la persona, los rescatamos de la parrilla. Y más adelante, otra persona pregunta, en este tratamiento elevado que reciben los animales aquí, ¿lo reciben también las especies a las cuales pertenecen? Vamos a escuchar las respuestas de Daniel Gagliardo. Vos lo dijiste, ya no estaríamos rescatándolos de la parrilla. No estaríamos rescatándolos porque en una civilización más avanzada los animales no corren riesgos. No existe ese riesgo. El riesgo existe en civilizaciones caníbales, primitivas. Los animales son vistos como un bien de consumo, cosa que en Sierra del Cielo no. Pero tampoco podemos hacer en Sierra del Cielo lo que haría una civilización mucho más avanzada que la nuestra con los animales, porque no están dadas las condiciones. Uno no puede sacar de un nivel muy pero muy básico, muy primitivo un elemento y ponerlo a la altura de situaciones propias que ese elemento hubiera vivido escalonadamente a lo largo de toda una curva evolutiva para llegar a eso. Entonces, lo que hacemos en lo inmediato es sacarlos de las manos del sistema, brindarles lo que el sistema no les brinda, reconocer lo que el sistema nunca está dispuesto a reconocer en los animales, yendo a la parte más concreta y racional, los derechos de los animales. En una civilización avanzada no existe ni el derecho ni el deber. No existe, simplemente porque cada quien, en base a la alineación que tiene con su conciencia superior, opera de un modo equilibrado y armónico. Donde una civilización vive en armonía y en equilibrio, no existe ni derecho ni deber, porque nadie estaría reclamando
que alguien cumpliera con sus deberes, ni estaría exigiendo poder ejercer sus derechos. Entonces, nosotros en Sierra del Cielo lo que hacemos se podría definir como el trabajo de una interfase, algo que está marcadamente por encima del comportamiento general de esta civilización, pero que no llega a ser el tratamiento que recibirían estos animales en una civilización mucho más avanzada que la nuestra, o suficientemente más avanzada. Nuestra civilización está bajo ley de karma. Supongamos que estamos hablando de otra civilización que también esté bajo ley de karma, pero en un estadio superior, quiere decir, habiendo brindado una respuesta a la propuesta evolutiva suficientemente satisfactoria en relación al arquetipo kármico con el cual tenía que trabajar. Entonces, no podemos, insistimos, estar a la altura de una civilización de esa naturaleza, porque estos animales han sido sacados de las garras de las bestias. Y es inevitable que por su origen, por su extracción, por la continua reproducción en manos de las bestias, no tengan la condición adecuada para poder recibir un tratamiento diferente, ni nosotros, que somos los hijos de la bestia, que intentamos ser los hijos pródigos de la bestia, podemos brindarles. Porque a nosotros nadie nos educó para hacer lo que estamos intentando hacer. Creo que en la mayoría de las casas de los que estamos aquí, los animales se conocían o en la parrilla o en el horno, ¿no es cierto? O en las latas de conserva. Pero, insistimos, no podemos darle un trato acorde, paralelo o a la altura de una civilización superior. ¿Por qué? Porque estamos tratando de transitar ese intermedio, ese intervalo entre esa civilización superior y estas bestias de las cuales descendemos. Estamos despegando de eso, estamos abriendo camino. Simbólicamente hablando, estamos con un machete en la mano intentando abrir camino en la selva de la brutalidad que esta humanidad nos hizo forzosamente heredar. Entonces, en Sierra del Cielo hay varias cosas que ya las pudimos trascender, que podemos considerar pionerismo, porque nosotros vemos en los animales reinos hermanos con los cuales ir descubriendo las llaves y las claves de la complementariedad, la cooperación entre reinos. En el cosmos la cooperación y la complementariedad son lo mismo. Entonces, nosotros estamos abriendo camino a la cooperación entre reinos, a la complementariedad. Pero estamos aprendiendo cómo se transita ese camino. ¿Por qué? Por esto que decimos. Todavía tenemos en nuestros cuerpos físicos el remanente vibratorio de haber comido hasta hace unos años cadáveres, o haber tomado los fluidos naturales de los cachorros, la leche. En lugar de ser cachorros de vaca, tomamos la leche de vaca siendo humanos, y hasta ya grandecitos, ¿no es cierto? Entonces, podríamos decir que nuestra conducta con relación a los animales y lo que reciben los animales en el marco de esta cultura planetaria de nosotros aquí es un pionerismo que imparablemente va avanzando y que todos los días tiene que estar atento para actualizarse. Porque el pionerismo tiene esa condición. Somos pioneros de una condición particular. La energía nos permitió ser custodios de un ámbito muy amplio, donde los animales que van siendo rescatados, primero van pasando por un proceso de adaptación, en corrales de adaptación, y después los vamos soltando cuando percibimos que ya están listos, que están prontos, que están fuertes. Recibimos hace unos cuantos meses 5 toritos de raza Holando, de los cuales 2 no pudieron sobrevivir porque provenían de un campo donde no tenían ni agua ni comida, y 3 sobrevivieron, y antes de ellos otros toros que están sueltos por acá. Ustedes pueden ver que todos estos animales están sueltos. Y estamos aprendiendo de ellos. No solo estamos intentando que comprendan que no deben temer, que en la medida que puedan ir trascendiendo ese pánico ancestral ante el hombre, pueden ir recabando una experiencia evolutiva que los vaya separando de los animales que esta humanidad cría como tontos, apetecibles para el plato, insensibles, indignos de ser considerados en sus derechos y que solo tienen el deber de calmar nuestra sed de sangre. Así que bueno,
Aquí estamos descubriendo eso continuamente, pero lo que nos queda claro es que no hay marcha atrás. No sabemos cuánto vamos a avanzar en lo que queda de transición respecto a cómo brindarles a estos animales lo que necesitan, pero lo que tenemos claro es que no hay marcha atrás. Tal vez en algunos momentos nos podamos demorar un poquito más en este avance pionero de darles un lugar diferente. No son nuestras mascotas, y esta es una gran diferencia. No son nuestras mascotas, no son nuestras, no somos los dueños, aunque muchos de los rescates son pagos, porque hemos tenido que pagar para que muchos de esos rescates se pudieran concretar, porque los raptores, si no les pagás, no entregan al que tienen raptado. Entonces, en algunos casos han venido sin que ese pago mediara, pero en muchos casos, y en la medida que podamos va a seguir siendo así, les pagamos a los raptores para poder traerlos, adaptarlos y ponerlos en libertad. Todos los animales, por carecer de alma individual, como el ser humano, se materializan a través de estímulos, de impulsos y de leyes que administra lo que se llama las almas grupo. Hay una cantidad innumerable de almas grupo, todas regidas por la entidad del reino animal, que es una gran entidad cósmica, y esta alma grupo tiene subalmas grupo que administra lo de las subespecies, lo de ciertas especies. Entonces es una trama muy, pero muy compleja en los niveles suprafísicos, esto de cómo se administra, cómo se sustenta a través de la energía y la ley evolutiva el funcionamiento y la expresión de los animales. Y cuando un animal particularmente vive una situación, ya sea traumática, o sea una situación que la libera o lo estimula para trascender traumatismos y le ofrece un camino diferente, esa experiencia automáticamente se transfiere al alma grupo. Y el alma grupo administra esa experiencia en beneficio de todas las conciencias que están todavía en el reino animal. Particularmente se capitaliza en el alma grupo de ciertas especies, por ejemplo, del espécimen que vivió esa situación, pero todo eso se administra para que se recabe como una experiencia evolutiva importantísima, porque el alma grupo es un administrador de la energía de las mónadas, de los espíritus. Mónada significa espíritu. De las mónadas que están en el reino animal haciendo esa experiencia. Entonces, el alma grupo es la encargada de administrar las energías que descienden hasta materializarse en los especímenes, pero así también de administrar las energías del retorno de las acciones y experiencias evolutivas para que todas las mónadas que todavía no tienen un alma individual, cada una en base a su evolución, pueda recabar, pueda alimentarse de esa experiencia evolutiva. Según el grado evolutivo que tiene una mónada, automáticamente se sirve de un modo más o menos evolucionado, más o menos elevado de una experiencia que es administrada para todas. Entonces es muy, muy, muy importante lo que un animal vive, porque no queda encapsulado en el debe y el haber de lo que podríamos llamar karma individual. Si bien hay un aspecto kármico individual que se ensaya en cada espécimen, lo que nosotros tenemos que entender que el retorno de la experiencia evolutiva es asimilada por todos aquellos que pueden estar en condiciones evolutivas de receptividad y que van a hacer de esa experiencia un saldo positivo en su mochila kármica. Vamos a leer una pregunta que uno de los estudiantes de Cosmosofía hiciera llegar a Daniel Gagliardo y que le incluyera en su libro Alimentación Evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos, junto con el desarrollo de su respuesta. ¿Todas las personas podemos ser vegetarianas y dejar de ingerir cadáveres? Todos los seres humanos están preparados de modo general y en sentido orgánico para asumir una alimentación sin canibalismo. De todos modos, solo una pequeña porción de la humanidad, creciente sin embargo, puede asumir alimentarse de modo evolutivo. El principal problema radica en el egoísmo e insensibilidad del ser humano de la superficie planetaria.
La cooperación entre reinos solo tiene una verdadera connotación altruista y amorosa en aquellos individuos que ya han asumido la búsqueda interior. El resto solo entiende la existencia en un estricto sentido de usufructo, búsqueda de satisfacción y encapsulamiento en la concreción de metas personales. De ese modo, los aspectos animales presentes en ellos son confirmados como vigentes y llegan a influenciar sostenidamente sus acciones, emociones y pensamientos. El verdadero vegetarianismo es un camino profundo en la concepción de la existencia. Quien lo asume desde la sintonía con su esencia interior y no bajo aspectos frívolos como pueden serlo los regímenes orientados a la estética o el esnobismo, no solo se alimentan a sí mismos en el acto de comer, sino que pasan a ser procuradores de sustento para aquel universo del que forman parte. Vamos a escuchar una obra nuestra titulada Conciencia Cósmica. Siguen ciegos alimentando a sus hijos como a terneros. La asesina leche roba a sus mentes preciada luz. El fósforo no será para encender hogueras, sino para hurtar vidas. Los disfraces se refinan y las mentiras prosperan. El plan es reducir hombres y agigantar riquezas. La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética. Otros programas de la conciencia y el cosmos, en Eurasia, Portugal, Bulgaria y Rusia. Grupos de trabajo interno UXIM en el mundo, Argentina, Uruguay, Portugal, Bulgaria, Chipre, España, Francia y Alemania.
www.ucsim.org.ar. Pasamos al segundo bloque titulado Humanidad culpable y responsable. Preguntan en el estudio por las especies extinguidas y si se considera un fracaso de la especie. Y una segunda pregunta, enterramiento de cadáveres y el negocio de la muerte. Una persona aporta cómo aceptó el enterramiento de un familiar, por lo difícil que era que aceptaran la cremación. Escuchamos a Daniel. De modo general, la jerarquía ya hace tiempo informó que cuando queda una mínima cantidad de especímenes que forman parte de un contexto subjetivo del alma grupo, ¿no? Y ya prácticamente no hay posibilidad de que se sigan expresando, sino que hay unos pocos especímenes, desde el punto de vista interno ya se considera extinguido. Porque para que puedan las conciencias que están alineadas a un alma grupo recabar la experiencia evolutiva necesaria, la mayoría de los casos necesitan un factor numeral, una cuestión de número, de cantidad, porque sobre todo en el reino animal las conciencias necesitan muchísimo de la potencialidad y de la sinergia que se transfiere a lo gregario, a los grupos de animales. Entonces, las especies, cuando ya quedan pocos individuos que forman parte de una especie, el factor del potencial evolutivo se ve muy limitado. Supongamos que dicen, la ciencia hace un recuento metido en un bosque y se quedan todavía 300 ejemplares en el mundo de... Tal vez para el alma grupo ya no tiene sentido. En realidad lo que se considera un fracaso es nuestra civilización, porque esos animales no hicieron nada para extinguirse. O sea, los animales que se van extinguiendo, salvo cuando kármicamente corresponde la extinción porque esas conciencias agotaron toda la curva evolutiva kármica que correspondía, en ese caso se encargan las energías de la conciencia planetaria de ponerle fin a una experiencia. Por eso decimos, se agota la curva, el arco evolutivo que le corresponde a una especie. Como los dinosaurios y otras tantas especies, que por algún motivo la conciencia general del planeta, en conexión, en complementariedad, en cooperación con la entidad del reino animal a nivel cósmico, da por terminada una experiencia y retira del nivel de manifestación a esa especie, por lo cual el alma grupo queda en disponibilidad de otro tipo de ceremonias respecto a lo que fuera. Entonces, cuando la culpabilidad, la responsabilidad, la culpa, porque nosotros somos culpables, la responsabilidad, la culpa de una extinción es del ser humano, entonces ahí no se considera un fracaso evolutivo de la especie, sino que fueron víctimas de aniquilación. Entonces la ley de compensación, que es una subsidiaria de la ley de karma, va a cooperar para precisamente ejecutar su truco, que es compensar, hacer eso. Entonces ahí veríamos, porque en ese caso no podemos saber estrictamente cuál va a ser el protocolo que va a aplicar la ley de compensación, pero indudablemente va a ser compensación, si corresponde. Somos responsables, por decirlo simbólicamente, de que la sangre humana y de animales que ha regado el suelo de este planeta, no sé si no es mayor que la lluvia. Hay relatos históricos, antiguos historiadores y demás recientes también, sobre todo en la antigüedad, por el tipo de armas que se usaba en la guerra y en los combates, donde había campos, decenas de hectáreas que quedaban anegadas de sangre. Quedaban anegadas de sangre, pero literalmente anegadas de sangre. Lugares donde se degollaban, se despanzurraban, se herían profundamente de un bando y de otro, tal vez 10, 15, 20.000 guerreros, que al que no le cortaban un brazo, le cortaban la cabeza, le cortaban una pierna. Imaginen la arteria femoral cuando la cortan, larga 5 litros de sangre hasta que la persona queda muerta, desvanecida y muerta, ¿no? Nosotros hemos regado literalmente, tanto con sangre humana como con sangre animal y con excrementos y con la podredumbre de los cuerpos
tanto de humanos como de animales, este planeta. Uno de los motivos que más perjudicó la vibración del elemento tierra fue el enterratorio, que en vez de ser liberados a través del fuego los cuerpos, eran enterrados para que entraran en estado de descomposición. Entonces, esto multipliquémoslo por miles de millones de seres humanos a lo largo de la historia de la humanidad. Por ejemplo, de modo convencional, hoy somos 7.700 millones. Los que van a ser cremados son muy pocos. Quiere decir que potencialmente de estos 7.700 millones, 7.500 van a ir a la Tierra. Y esto lo podemos empezar a ir para atrás. Exactamente. Pues nuestra cultura es una cultura del apego, ¿sí? Del emocionalismo, de la posesividad, de la no aceptación de la muerte y mucho menos de la no comprensión de la muerte. Entonces imaginen que enterrar un cuerpo, hacer un túmulo, ir a ponerle flores o qué sé yo, a rezarle, es una costumbre absolutamente brutal, primitiva y contaminante. Entonces la tierra continuamente fue removida para ocultar cuerpos, porque quemarlos para muchas culturas era un sacrilegio. En Oriente, en algunos países de Oriente, en algunas regiones de Oriente, incluso antes de ser los países que hoy son, la cremación era bien vista. Entonces, hasta es más comprensible, económico y lógico hacer lo que se hace en algunos lugares donde los cadáveres se ponen en el río para que se los lleve la corriente. Y todos saben, no es ningún secreto, que los cocodrilos se los comen río abajo. Y alguna vez se los comen ahí mismo cuando los están poniendo. Eso es más sano y más lógico. Porque hay animales que tienen una condición kármica a transitar dentro del estado de lo que se llama carroñeros, como los buitres, los cocodrilos y otros animales que son carroñeros. La mayoría de los peces también son carroñeros. Si bien se comen unos a otros, si encuentran carroña se la comen. Entonces eso es más lógico, pero nuestra cultura, por esta cuestión del miedo, de una identidad que no aceptan transmutar, esta cosa de pasar del lado externo de la vida al lado interno y entender que la conciencia no se degrada, que la conciencia no muere, que la conciencia es inmutable, que la conciencia realmente es inalterable, en ese sentido, no se puede dividir, no se puede fragmentar, nos ha hecho llegar a esa brutalidad de contaminar continuamente y de generar una condición vibratoria del elemento tierra que es terriblemente primitiva. Nuestro planeta, en términos vibratorios, está regido por el elemento tierra. Y nosotros hicimos, por esta costumbre y por otras tantas cosas más, por nuestros pensamientos que están asociados a la vibración de nuestra materia fecal, por nuestros sentimientos que están asociados a la vibración de nuestra materia fecal, hicimos que los cadáveres y nuestra materia fecal fueran la cosa más contaminante que va a parar a la Tierra. No hay animal que tenga materia fecal más contaminante que la del hombre, más dañina que la del hombre. ¿Por qué? Porque los intestinos están ligados a un dispositivo transmutador donde el funcionamiento del centro cerebral como anclaje del cuerpo mental y del centro cardíaco como anclaje del cuerpo astral o emocional hacen que el proceso relativo inherente a la materia fecal a través de ese dispositivo vibratorio de los intestinos vaya con las deposiciones. Quiere decir, nuestras deposiciones son tan terribles como nuestros pensamientos y sentimientos. Claro, pero desde ya. Y está involucrado en lo mismo. Porque para matar un animal tiene que haber un dispositivo psíquico que lo habilite. Lo peor no es la deposición del cadáver animal, sino nuestro funcionamiento para aceptar que ese cadáver es nuestra alimentación. Lo que decís es perfecto y es así, pero lo peor de todo es cómo nuestro dispositivo psíquico funciona de un modo tal que nos habilita a comer cadáveres. A medida que las etapas de la humanidad fueron quemándose y nos fuimos acercando a esta etapa moderna y contemporánea, eso se agravó, tal como lo estás diciendo. Pero de todos modos, siempre optar por el enterramiento fue una falta de comprensión o de no aceptación de estímulos que hubieran
permitido que entendiéramos que había otras formas de darle tratamiento a los cadáveres. Y tal como vos decís, en este momento llegamos a un ápice terrible de desequilibrio, de materialismo, que hace que ciertas cosas hayan empeorado aún más. Eso es lo que le pasa a muchas personas, que por tener que quedar bien, terminan siendo tibios, porque no están haciendo lo que realmente sienten. Ahora tenés otra conciencia. Claro, ahora tenés otra conciencia, pero ¿cuántas personas, para quedar bien con la mamá, con el papá, con el hermano, con el novio, con la mujer, con la pareja, no adoptan posiciones o dicen cosas que en realidad no sienten? Y aceptan cosas que en realidad las espantan de algún modo, pero que sienten que de otro modo los verían como un bicho raro. La falta de coraje, la falta de claridad que tiene esta civilización hace que los que no aceptan realmente lo que está pasando no se atrevan a decirlo muchas veces. Con cualquier tema, porque los preconceptos, los prejuicios y los desvíos culturales, las callosidades culturales están presentes siempre. Vuela el colibrí sin encontrar dónde posar su armonía. Allí, donde su hermana Flor solía esperar por él, solo sombras halla. El hongo quitó su espacio a la flor. La macabra y sorda fuerza lo oprime. El hongo ya no se ve, pero su sombrío mensaje hiere al colibrí. Un último vuelo. El último colibrí. La Hermandad de la Luz, versículos de instrucción profética, de Daniel Gagliardo. Nuestro hermano Wionak va a interpretar una de sus obras en guitarra que titulara Flor Azul. Vamos a leer un texto extraído de la parte tercera del libro Alimentación Evolutiva, Cooperación entre Reinos mediante la ingesta de alimentos de Daniel Gagliardo. Esta parte tercera se titula Una nueva humanidad, abriendo paso a la alimentación del futuro. Quienes hoy diluyen atavismos y las caducas y obtusas estructuras culturales, dentro de las cuales la alimentación es una de las más fuertes y primitivas, abren camino a una nueva humanidad,
como pioneros instalan, mediante sus conciencias, las semillas de un futuro armónico, donde los reinos participarán de las leyes planetarias con una estable energía de cooperación y reconocimiento. Escuchamos de fondo una de nuestras obras llamada Mensajeros. Se encuentra a disposición de los lectores un extenso trabajo de libros y cuadernos escritos por Daniel Gagliardo en castellano, traducidos al búlgaro, inglés y portugués. Los títulos son Mensajeros del Fuego, Alimentación evolutiva, cooperación entre reinos mediante la ingesta de alimentos. La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. La hermandad de la luz, versículos de instrucción profética. Colección cuadernos La luz del peregrino. Apuntes para el camino. Cuaderno de notas. Encontralos en amazon.com en formato papel y digital. En castellano también en Mercado Libre. Y en la tienda de la página de Facebook Luz del Valle, literatura, audios y videos para un nuevo ciclo. Último de los bloques que titulamos Ciencia Perversa. Una persona asistente pregunta qué es ser pionero y luego preguntan por la clonación y se habla también sobre el aborto. Escuchamos a Gagliardo. El pionero no puede prescindir de obedecer a su interno y que el pionerismo, la condición pionera, sea la que le marque el camino sin importar si lo lleva a caminar por arriba de las brasas o en el aire en algún momento. El pionero no puede generar ningún tipo de impedimento, no puede oponer impedimento ninguno a la energía que busca guiarlo precisamente para que él abra camino, porque si no, ¿cómo abre camino un pionero si está mirando continuamente lo que dirán? Si tiene tanto peso aquello que dirán. Los que vinimos a vivir este lugar y vivimos como vivimos, rompimos con eso. Rompimos con eso. Lógicamente que si hacemos un censo en las familias de quienes vivimos acá, bueno, las cosas que pueden llegar a decir, a pensar, que somos unos desamorados, que no les importa esto, que no les importa lo otro, que tiraron todo por la borda, que desperdiciaron su vida, tan inteligente que eras, mirá en lo que terminaste. La ciencia es la herramienta de una humanidad enferma, porque solo de una humanidad enferma puede surgir un apéndice capaz de hacer eso. La ciencia representa como un espejo la humanidad de la cual es hija. La clonación es una aberración, la manipulación genética es una aberración, de lo que sea. No importa si son vegetales como Monsanto, o si son animales, o si son personas, no importa, es una aberración. La humanidad, en vez de transformarse en sintonía con los estímulos que te llevarían a reconocer el arquetipo que, si estás abierto, va a atraer, va a operar como un imán sobre tu conciencia, la humanidad cree que la transformación es algo que se puede manipular in vitro. Entonces, la transformación siempre es una respuesta hacia arriba y hacia adentro. Mientras que la manipulación genética, cualquier tipo de manipulación genética, es reacción a la ley evolutiva y responde básicamente, y en esto se basa fundamentalmente, en un materialismo que ocupa el lugar de nuestra conciencia interior en el diario vivir de esta humanidad. Todo lo que se hace con un fin material para obtener beneficios. Los científicos, en vez de estar viendo cómo trabajar para el bien común, están viendo qué pueden descubrir, sobre qué pueden avanzar particularmente para su beneficio
económico y para su prestigio científico. Entonces, un servidor no puede estar pensando al momento de ejecutar algo en su prestigio y en su beneficio económico. Por eso esta ciencia es perversa. Y son pocas las cosas que realmente están hechas con un criterio del bien común, de no perjudicar el circuito de este universo planetario. La mayoría de la ciencia, la mayor parte de las ramas científicas, están continuamente vampirizando. Y una vez que instalan algo que transitoriamente torna dependientes miles de millones de personas, para acceder a eso tenés que tener la disposición económica correspondiente o una obra social que vas a pagar muy generosamente. Entonces, aquí se hacen tratamientos in vitro de fertilidad, cosa que es una aberración, porque la ley de karma se hace que una persona no pueda, o una pareja transitoriamente no pueda gestar un hijo, es por algo. Entonces, cuando se insiste, se paga tecnología, se violentan aspectos kármicos, por los cuales alguien particularmente no debería llegar a ejecutar el rol de madre o de padre, biológicamente hablando, trae consecuencias kármicas graves. Y muchas de las cosas que esta humanidad está padeciendo tienen que ver con todo esto. O personas que tienen un interés filosófico y espiritual aparentemente genuino, que van y se ponen un pañuelo verde y van a marchar a favor del aborto, con un cruce filosófico en la cabeza terrible, porque los han operado, todos esos movimientos le han hecho operaciones. ¿Se entiende lo que es operar? Se los infiltra, se estimula ciertas cosas, se las implanta para que prosperen. Y esas operaciones las han pagado los laboratorios, que son los que ahora van a tener la contabilización de los fetos, que son un gran negocio por todo lo que puede salir de un feto. Entonces ahora que todo este proceso está legalizado, ya no hay feto que se les escape, porque ¿para qué vas a ir a una partera que te haga un aborto clandestino si vos tenés una ley que dice que vayas con la frente bien alta a sacarte algo que vos decís que es tu cuerpo es tu riñón, tu hígado, tu corazón, tus pulmones, tus piernas, tus muelas, tu lengua, tus ojos, tu cerebro, si es que te funciona un poco, pero no algo que está gestándose en tu vientre. Ese no es tu cuerpo. Tu cuerpo es un depositario transitorio de algo que evolutivamente y kármicamente, de la única manera que se puede manifestar es a través de una matriz femenina. Vamos a leer un texto que es parte del capítulo 7, titulado La luz de los espejos, del libro Por el amor de Ariadna, de Daniel Gagliardo. Cambiad todo lo que sea necesario. No tengáis miedos. Recibiréis a cambio contacto con impulsos que están a vuestra disposición. La búsqueda debe guardar ciertas pautas para no caer en desgastantes juegos de fuerza. No perdáis la humildad. Cuidaos de la soberbia. Sabéis, como ya os fue dicho, que todo es transitorio e ilusorio, que no hay forma o mejor lugar para servir. El mejor lugar para servir es aquel donde todo lo dais sin esperar nada a cambio. Que la mejor forma para servir es adaptarse a las exigencias sin lamentar los elementos actuantes o faltantes. Nosotros acompañamos vuestros ajustes, no os manejamos indiscriminadamente, solo os acompañamos, y en la medida que vuestra autorización se torna más concreta y profunda, nuestra integración con vosotros también crece y se hace más estrecha. El Centro UXIM Sierra del Cielo se puede visitar para participar de encuentros con Daniel Gagliardo y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que allí moran. Se encuentra enclavado en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino a Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Los encuentros con Daniel Gagliardo se realizan los miércoles a las 16:15 horas y los sábados a las 16 horas.
El ingreso al campo en ambos días de 15 a 15:30 horas. La entrada es libre y gratuita. Únicamente los sábados hay servicio vehicular gratuito desde la Plaza San Martín de Capilla del Monte, sobre la calle Hipólito Yrigoyen. En estos encuentros, distintas temáticas son tratadas profundizando este nuevo conocimiento filosófico espiritual. Para estadías, solicitar reservas con la mayor anticipación al +549 35 48 56 48 74. Las estadías, como todas las actividades que ofrece UCSIM, son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Avanzamos el título del próximo programa: Compromiso y fidelidad solo para lo superior. La masificación tiene ciertos resultados. En ellos encontraréis las señales de lo que está para ser trascendido. Si no tenéis la capacidad de caminar en él, soltando todo a cada momento, renovándoos, os asemejáis a quien tiene ofrecido alimento pero carece de boca para tomarlo, o dientes para su masticación. La responsabilidad ante la incapacidad de renovaros excede lo meramente individual. Aquel que en tal sentido se demora en la medida que la energía lo habilite, el universo que conforma. ¿Es que aún creéis que las consecuencias de vuestras decisiones solo generan efectos egoístas y sobre vosotros exclusivamente? La senda del peregrino, Erx y la revelación de Ancenusa. Daniel Gagliardo. Nos despedimos hasta el próximo viernes en la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno.